No hay nada en la vida más pleno, satisfactorio que tener el encuentro con el Señor. Quisiéramos los que estamos presentes aquí decirlo, pero nuestras palabras como que se quedan cortas de la paz que se siente, del gozo que se siente, de la realización que se siente. Hay profesionales, yo estudié contaduría pública. Hay profesionales, hay médicos, hay ingenieros, hay cantidad de profesiones, pero esas personas y con dinero, esas personas, esas personas, usted las puede ver luchando con la droga y con cantidad de adicciones. ¿Por qué? Porque sienten que su vida no tiene sentido. Y quisiéramos que todos los que estamos aquí presentes hoy, cuando finalice esta reflexión de la palabra de Dios, este tiempo, viniera al Señor, dijera, Señor, realmente necesito estar cerca de ti, realmente necesito tener un encuentro contigo. Les decía que cuando niño yo era católico y recuerdo que cuando niño le colocaban a uno, yo no sé si lo hacían con Fabián o con alguno de ustedes, cuando era niño, no se vaya a dormir sin rezar. Mire a ver. Y entonces uno era, que sé, cielo, Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros pecadores. Y era uno que se dormía, pero después la costumbre nos ganaba, ya no tenían que decirnos, sino que lo hacía uno mecánicamente porque no podía dormir, tenía pesadillas con el coco, si se dormía sin el Padre Nuestro y sin el Ave María y sin todo eso. Pero estando en esa vida que tuvimos, por ejemplo, en mi caso, yo vi una familia destruida, la mía. Mamá católica y papá, pues, supuestamente católico. Pues digo supuestamente porque nunca iba a una iglesia, eh, pero con un hogar destruido, donde el Señor llegó a mi vida y donde pude encontrar una verdadera familia, un verdadero padre, una verdadera vida. Y nosotros queremos que usted lo encuentre también, que tenga ese encuentro con el Señor Jesucristo, que tenga ese encuentro con Él. Mire, lo que estoy diciendo, yo no lo había preparado, no había pensado en decir estas cosas, pero yo creo que era el momento para decirlo. Y si es el momento para decirlo, es porque Dios está hablando a tu vida hoy, en este momento. Hermanos y hermanas, apreciemos lo que tenemos. Tenemos una vida en Cristo. No nos avergoncemos de lo que tenemos. Nuestra familia se puede reír. Evangélico usted. Ay, ¿qué tal? ¿Quién lo viera? No importa, que se burlen. Lo más tremendo es que se burlan cuando éramos cristianos, cuando somos cristianos ahora, pero cuando llegamos a casa, así, no se burlaba nadie. Cuando ahí sí era de burlarse. Cuando gastamos el dinero en lo que no sirve, nadie se burlaba. Pero hoy que rendimos nuestra vida a Cristo, alguien se puede burlar, no importa, porque se pueden burlar, pero Dios dice, bien hecho, lo hiciste. Dejaste la vergüenza, la pena, que la familia, que los amigos, no importa. Es hora de venir a Jesús. Es tiempo. Estamos en este año, este mes. Hoy es tiempo. Ya hemos escuchado varias veces lo mismo estos días. Si les digo un nombre, un apellido bien bonito, uno de los apellidos más bonitos que existen es el apellido Jiménez. Sí, es uno de los apellidos más bonitos que hay eh, en Colombia y sus alrededores.
Bueno, de pronto algunos no saben por qué, pero los que conocen un poco sabrán después averiguan los que quedan con la incógnita por qué. Porque es uno de los apellidos más bonitos de este planeta y sus alrededores. Pero cuando encontramos ese Jiménez unido a Jason, tienen una imagen, ¿sí? De una persona que está en su avioneta, despega y más o menos la avioneta hace como así, se coloca como de hacia arriba y después, ¿cuánto duró eso? Un minuto, 2 minutos, 3 minutos, no sé. En un segundo estaba acá y el segundo siguiente, eternidad. ¿Estaría preparado? ¿Sabe dónde está él? La Biblia lo enseña. La Biblia dice que si murió sin Cristo, si murió sin haber tenido un encuentro con Él, si murió sin tener la seguridad del perdón de pecados, está en un lugar llamado Hades. Eso lo enseña la Biblia. Y usted lo puede mirar en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Entonces, no tenemos que pensar mucho. La Biblia lo enseña y es clara en eso. Pero también, si hubiera tenido un encuentro con el Señor y hubiera sido perdonado, sabemos también dónde está. Y morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Filipenses capítulo 1. Entonces la invitación es para que cada uno tenga esa seguridad de a dónde estará en la eternidad, porque el pasar a la eternidad puede ser un segundo. Usted está, yo pensaba en esa gente, si tuvo tiempo de siquiera decir, "Ah", no sé si tuvo tiempo siquiera de gritar, porque eso fue como tan, ¡pum!, ya. No sé si alcanzaron a gritar, pero seguramente si acaso gritar, no más. Si medio gritar y ya estaban en la eternidad. Y ya no hay remedio para ellos. Si no tuvieron un encuentro con el Señor, no hay remedio. Entonces la invitación es para que vengas al Señor hoy, para que reconozcas tu pecado y para que tengas el encuentro con el Señor, para que dejes todo lo que hay en tu cabeza, lo que te enseñó papá, mamá, abuelos, y para que vengas a la palabra de Dios y aceptes la verdad de Dios. Esa es la invitación para ti hoy. ¿Acepta la invitación? ¿Aceptas la invitación? No viene de mí. Esta invitación no viene de mí. No. ¿Viene de quién? De Dios. Bueno, Dios es especialista en el mejor maestro. ¿Quién es? Dios. Él está deseoso de enseñar. Él quiere enseñarnos a servir. Cuando hemos llegado a los pies de Cristo, Él quiere que nuestras vidas, que antes fueron para este mundo, que antes fueron para las cosas vanas de este mundo, nuestra vida sea para Él. Nuestras fuerzas, nuestros propósitos, todo para Dios, lo que usted es, lo que yo tengo, mis capacidades, todo para su gloria. Y Él quiere enseñarnos a servir. Y quiero invitarlos a que leamos en Mateo capítulo 21. Y si usted no sabe dónde queda capítulo 21, queda a continuación del capítulo 20. Qué deducción tan... Necesité estudiar como 5 semestres para tenerla. Mateo capítulo 21, versículo 1. Entonces el Señor está sobre la tierra, eso hacia el año 30, no sé, 32, 33. Bueno, no importa el año, pero estaba el Señor aquí sobre la tierra. En Mateo 21 dice, cuando se acercaron a Jerusalén, ¿lo tenemos? ¿Sí? Bueno, antes de que se me duerma, no quiero que ya veo a unos bostezando. Por favor, espérense que ya está el banquete. Capítulo 21, versículo 1 dice, cuando acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es la persona principal acá? El Señor Jesús. ¿Quién más está ahí presente en la escena?
están, bueno, el sitio, un sitio que era cerca a Betania. ¿Han escuchado de Betania? ¿Sabe quién vivía en Betania? Marta, muy bien. Muy bien, Marta, María y Lázaro. Ahí cerca de Betania estaba este poblado llamado Betfagé, que dice que el Señor, que los discípulos vinieron ahí con el Señor. Entonces, dos de sus discípulos estaban allí, versículo 2, y diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asnatada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino o hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Imagínense ustedes la escena, hay mucha gente alrededor, Jesús pasando, montado en un burrito. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles, las tendían en el camino, y la gente que iba adelante, iba detrás, clamaba diciendo, Osana, o sea, Dios salva, Osana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. ¿Listo? Hay varios personajes ahí. Entonces vimos al Señor, vimos a dos discípulos. ¿A qué otros personajes vemos ahí? Vemos a un personaje del que no hablamos mucho y algunos nos parecemos mucho a él, y es del burro. Si han escuchado ustedes predicar acerca del burro, pues ahí también está él, el burro. Se parece a nosotros. Bueno, por lo menos a mí se parece. ¿Y quién más está ahí? Está dos de sus discípulos. ¿Hay alguien más ahí? Eh, bueno, entonces, miren, versículo 3: si alguien nos dijere, decir, el Señor lo necesita. Si alguien nos dijere, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Ahí están los otros personajes que son los dueños del animal. Entonces vamos a pensar como los diferentes personajes de la historia. Vamos a comenzar con los dos discípulos. ¿Cómo se llamaban? ¿Era Juan? ¿O era Jacobo? ¿O era Tomás? ¿Era quién? ¿Era Andrés? ¿Quién eran los dos? El nombre. Nombre. ¿No está? No dice. No dice el nombre. ¿Qué sí dice? Dice que él los envió. Él los envió a dos de ellos y les dijo que fueran a la aldea y que iban a encontrar en la aldea un pollino con la situación del pollino atado, bueno, desatarle y traérmelos. Y si alguien les dijere, bueno, digan, el Señor los necesita. Entonces eran dos discípulos. Hay algo importante de esos dos discípulos. Usted lo puede ver. Alguien que me diga el versículo en el cual está lo importante. Algo importante de los dos discípulos. Que me haga señas con los dedos o algo. ¿Versículo cuál? Mire el versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús. Póngase en la situación de los discípulos. El Señor le está diciendo, vayan y van a encontrar un pollino allá atado. Si alguien les dice tal cosa, ta, 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 ta. Pregunta, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía el Señor que allá cuando fueran ellos iban a encontrar en tal parte un burrito atado y que les iban a decir, vengo, ¿qué van a hacer con él? Y que si ellos decían eso, ellos los iban a dejar salir a ese pollino? ¿Cómo sabía el Señor eso? ¿Cómo? Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Entonces, los dos discípulos estaban aprendiendo de él.
Cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros servimos al Señor, estamos en una escuela de aprendizaje de cómo es Él. Usted puede, por ejemplo, yo me estaba preparando el mensaje. Al preparar el mensaje y orar, ¿qué estoy haciendo? Aprendiendo. Estoy aprendiendo. O sea, ustedes y yo somos discípulos. El maestro es Él. Ustedes y yo somos alumnos. El profesor es Él. Entonces, cuando servimos, cuando usted pone una tarea, digamos que está las jovencitas, tenemos a María Paz por allí, tenemos a Mariana acá, tenemos, bueno, Lizeth no vino, tenemos otras, y se ponen a hacer algo, se van a salir a repartir, digamos, textos bíblicos, ellas, por acá o en el colegio, cuando salen los muchachos, se van las chicas a repartir allá afuera del colegio textos bíblicos. En ese ejercicio que ellas están haciendo, ellas, si lo hacen para el Señor, terminan ¿qué? Aprendiendo de Dios, aprendiendo cómo es Él. Y de pronto, Mariana puede decir, ay, a mí me da tanta pena, tanta vergüenza, pero le dice, Dios, me da tanta pena hacer esto, qué oso, pero oso de esos grandes. Pero en medio de eso, ella enfrenta sus temores y comienza a crecer personalmente. Entonces, el servir a Dios me da el espacio para crecer en el conocimiento de Él, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Dios que comienza cuando miramos la cruz con fe, pero que continúa en crecimiento, en ascenso, que debiera ser en ascenso alrededor de nuestra vida cristiana. Tú sirves a Dios y lo haces para Él, orando, tú estás aprendiendo cada día más cómo es Dios. Si tú no sirves a Dios, te estás perdiendo una oportunidad de conocerle a Él. Si esos dos discípulos hubieran dicho, ay Señor, usted como que hoy se levantó como con cosas raras, como que vayamos allá y que un pollino y cómo vamos a traer una cosa que es de otro, como así, yo no entiendo, Señor, ¿sabe qué? Ay, mande por otro. Es más, yo soy hasta ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Se hubieran perdido esa experiencia de servirle a Él y conocerle. Entonces, una de las cosas que vemos también en estos dos es que había qué, obediencia algo con la D de dedo o la de decisión o tal vez la o tal vez la de disposición, ¿cierto? Disposición hubo en ellos y versículo 6, hermano, hermana que está en el servicio del Señor. Qué bueno que Dios diga de usted esto, que usted hizo lo que Dios le mandó. Señor, estoy sirviendo en Quebrada Negra. Señor, estoy sirviendo, enseñando a los niños. Señor, estoy sirviendo, compartiendo con las mujeres tu palabra. Señor, estoy sirviendo en lo que sea que Dios le coloque, que usted haga lo que Dios le mandó. Entonces, ese es el primer personaje que queríamos que mirara era los dos discípulos. El otro, el que se parece a mí, ¿cuál es? Oye, venga, ¿cómo así? Ese burro, ¿cómo estaba? Ese burro estaba como recién salido de la cáscara, era un pollino, estaba jovencito, o sea, en eso se parecía a mí. Estaba jovencito, dice que estaba ¿sin qué? Versículo 2. Ah, bueno, si quiere miramos, será que, bueno, después miramos en otro texto algo que dice de él, pero él estaba atado, atado y en él nunca había, nadie se había sentado. ¿Sabe que hay algo interesante acá? Porque cuando miramos, por ejemplo, eh, números, bueno, vamos sin perder la cita a mirar números 19. ¿Y saben dónde queda números 19?
Génesis, Éxodo, Levítico, Números 19. Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números está como en el cuarto lugar del Antiguo Testamento y Números 19, versículo 2. Bueno, o desde el uno puede ser, 19:1. Número 19:1 dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y si usted va a Deuteronomio capítulo 21:3 dice algo similar. O sea, un animal sobre el cual no se haya puesto carga era utilizado para fines rituales, religiosos, especiales. Este pollino iba a obtener el oficio más excelente que cualquier otro pollino haya tenido. Este pollino iba a tener en sus muslos, en su lomo, iba a tener al Salvador, al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué privilegio tuvo este burro? ¿Qué privilegio tenemos cuando nosotros, que somos burros a veces, tenemos el privilegio de llevar el nombre del Señor a otras personas, de publicar que Cristo es el camino, de que Cristo es la vida, no la religión, no la religiosidad, Cristo. Entonces, este pollino, volvemos a Mateo capítulo 21, yo pensaba, bueno, nosotros también estábamos atados por el pecado. Si el Señor no hubiera llegado a nuestra vida sería sin sentido. En este pollino encontró el mejor trabajo de todos. ¿Será que había un mejor trabajo para cualquier otro burro que este? Hermanos, qué labor tan preciosa es llevar la persona del Señor Jesucristo para que los demás lo alaben a Él, lo glorifiquen a Él, lo conozcan a Él. El burro, si ustedes se ponen a pensar, Mateo 21 otra vez, cuando el Señor se sienta en el lomo del burrito, allá dice, al final del versículo 7, y él se sentó encima, y cuando usted mira el 8 y el 9, quiero que busquen en qué parte está la palabra pollino, asna o burro, como usted lo quiera llamar. ¿Lo encuentra? 8 y 9. ¿A quién encuentran ahí? Así debería ser. Cuando nosotros aprendemos a servir a Dios, donde nosotros desaparecemos y el Señor es glorificado. Nosotros desaparecemos. Aquí no se habla del burro, aquí es Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nos volvemos un instrumento por el cual el nombre del Señor es glorificado. Y no hay trabajo más excelente que ese, hermano y hermana querida, que por nosotros, por mi ejercicio, por mi obrar, por mi trabajo, el nombre de Dios sea glorificado. Y esta es la invitación a que aprendamos a servirle al Señor de esta manera, buscando la gloria de Él. Lo importante no era que el pollino fuera el centro, el pollino no fue el centro fue el Señor. Entonces hemos visto los dos discípulos, ¿cómo se llamaban? Ah, no sabemos.
y el pollino, ¿sí? El pollino. Entonces vamos a mirar en Marcos 11. ¿Sabe dónde queda Marcos? Bueno, los 5 primeros libros del Nuevo Testamento son los siguientes. Mateo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el quinto sería Hechos. Entonces, Marcos, ¿dónde queda? ¿Y antes de quién? Bueno, Marcos capítulo 11, versículo 4, dice, después es la misma ocasión, usted encontró lo mismo. Eso es una de las cosas interesantes. Una de las cosas que están en los 4 evangelios es este relato. Está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Entonces, después de haber ido, dice versículo 4, fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado. ¿Cómo había mandado el Señor que les dijera? El Señor lo necesita. ¿Y qué hicieron ellos? Los dejaron. Entonces, bueno, usted es el dueño del pollino y usted llega aquí, llega Rosenberg y Jonathan y me dice, usted es el dueño del pollino y le dice, vea, el Señor necesita ese pollino. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Quién es el Señor? ¿De qué Señor está hablando? ¿Usted de qué está hablando? Es más, es que a mí no me dijeron que necesitaban el pollino. La próxima vez, no, y me tienen que decir con tiempo, y no, ¿y cuál Señor es? El hecho de que hayan dado ese mensaje y ellos hayan permitido, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos seguro habían escuchado al Mesías y seguro habían tenido un encuentro con él. Y cuando los dos discípulos iban allá donde el Señor les dijo, vayan, ya el Señor estaba obrando en el corazón de los dueños de ellos. O sea, cuando Dios me envía a un trabajo, cuando Dios me dice, vaya, vaya, cuando Dios me coloca a ir donde una persona, cuando Dios me coloca a hacer una tarea, Dios está obrando ya en la persona que está ya donde yo no he llegado. Porque donde no he llegado yo en mi servicio, ya Dios ha llegado. Ya Dios ha llegado. Si usted invita a alguien aquí o usted va a visitar a alguien, venga, quiero hablarle de Dios. Ya Dios ha estado obrando de alguna manera en ese corazón. Entonces Dios preparó el corazón de esa persona, pero no solamente como de recibir un mensaje, sino es simplemente, escuchen esto, el Señor lo necesita. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué había en ellos? Y un reconocimiento de que Cristo era el Señor, de que Cristo era superior, alguien a quien hacer caso, a quien obedecer, el reconocimiento de que Él es el Señor. Y los dejaron ir. El Señor hay cosas que Dios nos dice en la palabra que debemos hacer. Basta con que Él diga eso en la palabra para que yo lo haga. Basta con que Dios diga algo en la palabra para que yo lo haga. Basta con que Dios siga
diga algo, una palabra para que yo lo haga. Ah, ¿de verdad? ¿En serio? Cuando Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, estamos escuchando la voz de Él. Bueno, cuando Dios dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, estoy yendo a Él. Cuando Dios dice, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo estoy haciendo. Estoy viniendo por la fe a Cristo. Basta con que Él diga algo para que yo lo haga. Debería ser así. La pregunta es si realmente está siendo así. Si lo que Dios le estaba hablando a usted personalmente, a su vida, usted lo está haciendo ya. O usted está, esperemos, hay que pensarlo, ¿no? Es que eso tampoco hay que, las cosas no son así como tan, hay que, ellos pensaron en prestarle el pollino, ellos quisieron, hicieron. Es de hacer. No hay que pensar. Hay que pensar muchas cosas en esta vida. Si usted va a comprar un vehículo, una casa, si usted se va a casar, si usted va a tirar a su esposa por el balcón. No mentiras, eso no lo piense. Si usted va a hacer cualquier cosa, usted tiene que pensarlo. Pero, pero cuando Dios habla, no tenemos que pensar nada. Tenemos que hacer lo que Él está diciendo. Si Él te está llamando a que tengas un encuentro con Él, a que vengas a sus pies arrepentido, no hay que pensar nada. Estás perdiéndote de algo maravilloso si no lo estás haciendo. No estás dejando cosas maravillosas por una cosa peor. Estás dejando cosas peores por cosas maravillosas. Cuando te acercas al Señor, encuentras lo mejor. No hay que pensarlo, hay que hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué personajes hemos visto? ¿Cuáles? Bueno, ¿quién nos falta? Nos falta el más importante, el Señor Jesús. ¿Qué aprendemos de él en este texto? Aprendemos, ¿saben ustedes qué es omnisciencia? Ah, bueno, omnisciencia es que está en todas partes. Ah, omnisciencia es que todo lo sabe. ¿Sí? ¿Quién le dijo al Señor Jesús dónde estaba el pollino y en qué condiciones? ¿Quién le dijo cómo iban a reaccionar los dueños del pollino? ¿Quién le dijo a él que con solo decirle al Señor no necesita ellos lo iban a dejar venir? Nadie. ¿Por qué? Él lo sabía todo. Si Dios lo sabe todo, Él, te pregunto, ¿Él quiere lo mejor para ti? Si Dios lo sabe todo y quiere lo mejor para ti, ¿a quién mejor escuchar? Que alguien que sabe lo que va a pasar hacia el futuro, pero que a la vez quiere lo mejor para mí. ¿Tiene una persona mejor usted para escucharle y hacerle caso? Podemos confiar en Él. ¿Él por qué envió a los dos discípulos? Porque Cristo pudo haber salido al camino y haber hecho que llegara el pollino a Él. Porque utilizó a los dos discípulos para enviarlos hasta allá y hacer ese trabajo. Él no pudo haber salido por el camino y haber hecho que un pollino se encontrara por ahí. Que se perdiera un pollino del camino y llegara aquí por casualidad al lado de Jesús. ¿Por qué utilizó a dos personas para hacer el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sabe una cosa más, Andrés, quería enseñarles a ellos, porque sabe él que el servicio es una manera de conocerle a él. Antes de ese momento, ellos tenían una experiencia con él, habían escuchado su voz, habían escuchado su enseñanza, pero el hacer eso
les hizo conocerlo a Él de una manera más en su experiencia cotidiana. Saber que, ¿quién es el único que lo sabe todo? ¿Quién? Dios. Dios. Entonces Jesús, ¿quién era? Dios. Entonces ellos pudieron tener ese conocimiento acerca de Jesús, esa experiencia que seguramente les marcó, que estaría, uy, cuando llegaron allá, ay, el pollino, como el Señor dijo, atado, como el Señor dijo. Y cuando fueron a desatarlo, alguien que dijo, ¿qué están haciendo? Y con solo decir lo que el Señor dijo, el Señor no le decía, ay, sí, lo dejaron. ¿Cómo hizo el Señor para saber todo eso? Tuvieron esa experiencia con Él, o sea, el interés de Dios de que nosotros aprendamos de Él y tengamos una experiencia diaria con Él. Pero ¿saben una más? ¿Por qué Dios no utilizó, el Señor no utilizó un caballo, un corcel? ¿Sí? Un corcel, ¿qué? Un, un corcel 4x4. No sé. ¿Por qué Dios no utilizó no sé qué? ¿Por qué un pollino? ¿Por qué un pollino? ¿Por qué un asno? ¿Por qué? Resulta, resulta, antes de, no, no pierdan la cita donde estamos, por favor, no pierdan la cita donde estamos. De pronto regresamos. En Zacarías 9, alégrate, dice, alégrate mucho. Zacarías 9:9. ¿No se han alegrado todavía? Bueno, pues vuelve y dice, alégrate mucho. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, victorioso, capitán vencedor. ¿Cómo dice? Justo, salvador, humilde, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de. O sea que se cumplió la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Él era el Mesías, él era el enviado de Dios, de quien el Antiguo Testamento decía que vendría el enviado de Dios, el que pagaría por el pecado, el que moriría en lugar nuestro. Él era el Mesías, cumplimiento de la profecía sobre un pollino, hijo de asna. Se escribió esta cita cientos años de antes de que el Señor Jesucristo viniera y se cumplió allí, en esa hora, en ese momento. Ahora, otra lección que podemos aprender es que Dios usa a los pequeños, Dios usa los débiles, Dios usa a los humildes, Dios usa a los que la gente dice, este todavía no, hay que esperar. Yo me imagino al dueño del pollino diciendo, hay que dejarlo que coja carnita, que se fuercita. Esperemos que todavía no está listo. Pero ese que tal vez el dueño pensaba que no estaba listo, ese que el dueño todavía no le falta, para Dios estaba en el momento preciso. A ese, a ese, a ese pollino pequeño, humilde, sencillo, Dios eligió, como también me eligió a mí. No importando quién seas tú, no importando
lo que sepas o no sepas, Dios te eligió para gloria de su nombre, para darle gloria a Él. Dios te está buscando, Dios te está llamando, Dios tiene propósitos especiales para tu vida. Este pollino tuvo que asistir, este burro tuvo que asistir a una universidad y tener un magíster para estar cargando al creador de los cielos y la tierra. Este burro era tan burro como tú sabes que está escrito ahí en la escritura. Y fue elegido por Dios. ¿Saben? No importando si hay niños o adolescentes o jóvenes o ancianos, Dios no descalifica a nadie en su servicio. Todos podemos servirle a Él, no importando dónde estamos, lo que sepamos, lo que entendamos. Dios puede usarnos a nosotros. Dios puede usar a una persona en su casa, cuadrapléjico, que no puede salir y venir a las reuniones, no puede salir a evangelizar, no puede repartir textos bíblicos porque no puede pararse de su cama. Dios lo puede usar. ¿Quién tiene sueño? Ya mírense, ¿tienen sueño? Alguien. Entonces, ¿Dios puede utilizar a un cuadrapléjico? ¿Sí o no? ¿Dios puede utilizar a una persona discapacitada en su silla de ruedas? ¿Dios puede utilizar a una persona, a un invidente? ¿Dios te puede utilizar a ti? Tú eres niño, tú eres niña. Dios utiliza a los niños. De los niños, ¿cómo es que dice? De los pequeños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Tú eres anciano, te duelen las articulaciones. Estás en la época del cóndor, ¿sí? Del condolor aquí, allí, condolor allí. De las visitas muy seguidas al médico. Te pregunto, ¿Dios puede utilizar a los ancianos, a las personas maduras, a los que no tienen fuerzas? ¿Dios los puede utilizar? Sí, Dios puede usarnos a todos para su gloria. El servir bajo la dirección del Señor me lleva a conocerle más. La invitación es para que sirvamos, escuchemos la voz de Dios. Seamos como uno de esos dos discípulos que escucharon e hicieron como el Señor les mandó. Seamos como el pollino, que el pollino que dijo, "Ah, ah", no dijo nada, hizo, hágale, Señor, hágale, y se fue. Como los dueños del pollino, que apenas escucharon, el Señor lo necesita. Dijeron, bien pueda, llévelo para él. Y rendirle homenaje al Señor, que es el dueño de nuestro ser, quien se entregó por nosotros y quien se merece nuestra vida. Servirle a Él es lo mejor. Te invitamos nuevamente a ti, amigo, amiga, que no has tenido todavía un encuentro con Cristo. La vida mejor vivida es la vida para Él. Pero primero debes dar el paso de tener ese encuentro con Cristo hoy, de arrepentirte, de venir a Jesús, de depositar todos tus pecados porque Él ya pagó por ellos y recibir el perdón que solamente Él da. Oramos. Señor, gracias por tu palabra bendita, por tu palabra preciosa, Señor. Gracias. Señor, seguramente sí somos como burros a veces que no escuchamos, que no entendemos, que no oímos, pero es tiempo de que escuchemos y entendemos la voz que nos habla, la voz que nos llama. Levántate, ven a mí,
Quiero perdonar tus pecados. Quiero borrar todo lo malo que has hecho. Pagué por ti en la cruz del Calvario. He dado mi vida por ti. Es hora de que reconozcamos que hemos pecado vilmente contra ti, de que hemos hecho cosas terribles, sucias, perversas en nuestro pasado, pero que Cristo pagó por ellas, que Cristo murió por ellas. Es hora también, Señor, de que escuches de tus hijos solamente esos pasos que siguen después de que tú das una orden. Vaya, está bien, voy. Diga tal cosa. Está bien, yo lo digo. Deme tal cosa, necesito esta cosa tuya. Tómala. Necesito montarme encima de ti para que otros me vean. Hazlo, Señor. Quiero que otros te conozcan por mi servicio, por mi ejercicio, para gloria tuya, Señor. Ayúdanos a aprender en el diario vivir, en la vida cotidiana del Dios que tenemos, del Dios que merece toda la gloria, del Dios que merece toda la honra. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el Señor Jesucristo. Amén.